Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtros, el podcast donde conversamos sobre emprendimiento sin pelos en la lengua, sin guardarnos nada, sin filtros de ningún tipo. Hoy vamos a ver planificación estratégica en el emprendimiento. Hoy me acompaña Daniel Bet, Francisco Cebúlea, José Miguel Carrasco y quien les habla Stefan Primnov. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprendedores Sin Filtro. Mi nombre es Daniel Bet, soy emprendedor serial. Me encanta la mentoría, me encanta la startup, me encanta la tecnología y la inteligencia artificial. Sí. Por mi lado, por mi lado, Francisco Sepúlveda, actualmente con un emprendimiento de gestión patrimonial, previamente con negocio desde el área de la energía. Bueno, yo José Miguel Carrasco, más de emprendimientos más tradicionales, aunque en mi foco es principalmente innovación. Te gusteaste. Se murió, sí. Ahora sí. Sí, mi foco no es saber usar micrófonos, parece, pero sí es innovación en empresas y, bueno, emprendimientos en temas más agro y en biotecnología. Bueno, yo harto años emprendiendo y también harto años como consultor y asesor de emprendimientos y empresas. Entonces, como vimos el día de hoy, vamos a ver sobre planificación estratégica. Y esto es un tema súper profundo porque hay ramos, hay diplomados, etcétera, que hablan sobre planificación estratégica. Entonces, aquí el tema es cómo lo podemos aterrizar a lo que es la realidad del emprendimiento y la importancia que hay detrás de esto, porque muchas veces uno llega con la postura de que no, si esto vamos a ir viéndolo en la marcha y vamos a ir decidiendo a medida de que vamos viendo las oportunidades, etcétera, y que quizá en algunos escenarios, en alguna industria puede servir, pero lo que vamos a ver es que efectivamente algún tipo de planificación estratégica vale la pena al momento de emprender. Entonces, no sé si Daniel quieres comenzar un poco con un tema. Bueno, el tema de la planificación, o sea, yo lo viví en carne propia, pero no el tema de planificar, el tema de no planificar. Lo que pasa cuando uno está partiendo, tú haces de todo. ¿Cachai? Es como lo que decimos acá en Chile de circo pobre, como que en el fondo veis el tema de clientes, ventas, marketing, la parte administrativa, excepto la parte contable y legal, que eso ya se escapa un poco de mis habilidades. Y resulta que estás muy metido en la operación y te acostumbras a estar en la operación. ¿Por qué? Porque eres tú más tu socio y un par de personas más quizá al principio, o ustedes dos o tres founders, y resulta que te acostumbras a la operación y si no tienes experiencia haciendo empresas, cosa que era mi caso, resulta que llega un punto en que la empresa va creciendo y en donde tú tienes que tomar, o en realidad es como tu responsabilidad por ser el líder, un poco de tomar la parte estratégica. Y resulta que yo, en la excusa de no, que hay que pagar esto, hay que hacer esto, nunca la tomaba, porque me acostumbré a funcionar así. Y resulta que al final, mirando para atrás, me daba cuenta que la ausencia de definiciones estratégicas, me refiero en un año, 2 años, hace que tú primero estés agarrando todo lo que se te cruza por el frente. Vamos a hacer PR, vamos a hacer marketing en línea, vamos a ir a venderla a cualquiera y todo eso, y empezáis a agarrar todo y empezáis a gastar energía en cosas que no suman para donde tú podrías apuntar si es que tuviera una definición estratégica. Entonces, incluso la gracia de la definición estratégica, más que darte un norte, creo yo, que es parte de, lo que te permite es decidir qué cosas hacer y qué cosas no hacer o no tomar o rechazar. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque tus recursos no son infinitos. Entonces, en etapas tempranas quizás es difícil, porque tú estás como madurando el negocio, es todo un constante pivote, una definición y todas esas cosas, pero ya en un punto tú empiezas a agarrar como una dirección, una cierta estabilidad, y ahí ya se hace necesario. Y nadie más que tú, como founder, como líder, en el caso mío era el CEO, nadie más que tú lo va a hacer. Eso es como tu responsabilidad. Entonces, como que suena de repente planificación estratégica, temas muy corporativos, muy lentos, pero no tiene que ser tan lento, puede ser ágil, pero tiene que estar definido. Es una inversión tener planificación, definición y planificación estratégica. Eso es como un poco mi experiencia, en términos generales. Y ahí yo te diría que en mi caso personal,
Yo creo que pasé por lo mismo tuyo. Ya cuando me tiré 100% con el tema de inversiones, también disparaba para todos lados, como que mi foco era, no, es que mi foco ahora es vender, 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 vender. Pero claro, era un tema que apuntaba para todos lados, también para cualquier tipo de producto, para cualquier tipo de cliente, porque ya uno siempre tiene claro cuál es su cliente ideal. Pero cuando la caja empieza a estresarse, y que eso a los founders que nos están escuchando o a los emprendedores que quieran, o emprendedores de alma que quieren dar el paso, eso les va a pasar. Es difícil, salvo que tengan un apellido rimbombante, que la caja no se les estrese, ¿ya? Y cuando eso ocurre, es cuando mayor razón toma la planificación estratégica, porque a mí me empezó a pasar eso, es como ya, no tengo caja de acá tanto tiempo, yo soy bien planificado en ese aspecto como de cachar para cuánta plata queda para la empresa, pero nunca me preocupé de decir, ya, ¿cómo esto lo puedo abordar bien? Era como simplemente, bueno, tengo que vender más, vender más, vender más. Y empecé como a disparar para todos lados. Hasta que caché cuál era el foco del cliente que quería atender, porque también el cliente ideal, yo tengo la suerte de trabajar con mi cliente ideal, no con el cliente real, que yo me acuerdo cuando conversé con la empresa marketing y te decían, bueno, una cosa es tu cliente ideal, otra es el cliente real. Tengo la agradable sorpresa que yo trabajo con mi cliente ideal, con el inversionista ideal, y... pero el orientarle cómo poder encontrar, resolverle una necesidad, pero que también vaya alineado con mi estrategia, ¿ya? Porque si no, es vender por vender. Y eso me ayudó a tener claro cómo poder proyectar bien la caja y con esta estrategia decir, perfecto, vamos a ir por este lado porque de esta forma voy a empezar a construir flujo. Y ahí fue la estrategia, simplemente fue seguirla, cachar bien primero, ok, cómo le agrego valor al cliente, y en el camino yo también a hacer flotar la empresa. Y ya con eso me ayudó harto, pero las primeras veces que disparaba para todos lados, se siente caótico, y muchos podrán decir, ya, pero es que así son las ventas al principio. No, se siente caótico porque en efecto no estás planificado. Y no tener un plan perjudica bastante incluso la salud mental, porque empezáis a pasar muchos rollos que es totalmente innecesario. Estoy de acuerdo con Daniel y refuerzo el punto. Podrá sonar exagerado tener un plan, pero no tenerlo es mucho peor. Entonces, de verdad, ármense algo, aunque sea sencillo, pero que sea su norte. Uy, yo voy a partir con algo un poco más de base. Voy a establecer la diferencia entre estrategia y planificación, de cierta manera. Bien. Bueno, la estrategia en sí son procedimientos para obtener metas o fines. O sea, yo desarrollo una forma de pensar o una forma de actuar para lograr un resultado. Esa es una estrategia. Para que mi mamá me dé un dulce, me porto bien. Hay una estrategia. La planificación no habla de obtener necesariamente el resultado, sino que habla más del control. Y la planificación, por lo mismo, es el proceso sistemático en que yo defino cómo voy a hacer las cosas. Entonces, la planificación estratégica, de cierta manera, es cuál es el proceso sistemático en que yo hago las cosas para alcanzar mis metas. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces cuando uno tiene una organización? Bueno, que improvisa, porque finalmente lo que plantea Daniel es la empresa va mutando y por lo tanto las tareas van cambiando con el tiempo. Y por lo tanto, una planificación que implicaba hacer 5 tareas no sirve cuando tienes 10 tareas. Y ahí las planificaciones van quedando chicas o al revés. Somos muy rígidos, hacemos una planificación muy grande que implica todo lo que tiene que pasar, pero finalmente todo eso pasa si un cliente llama, un cliente no llama y por lo tanto la planificación pierde todo el sentido. Entonces, hay un balance en esto de cómo vamos escalando una empresa que requiere sentarse cada cierto tiempo y establecer, bueno, ¿qué quiero? ¿Y cómo quiero llegar a eso? Que es la estrategia. Y por el otro lado, ¿cómo lo voy a hacer? Que es la planificación. No son escritas sobre piedra, tienen que ir mutando, porque la estrategia de una organización va cambiando y la estrategia de la organización cambia en base también a los objetivos que uno tiene. 2 tiendas de ropa pueden vender el mismo tipo de ropa, pero hacerlo con distintos objetivos y por lo tanto pueden hacerlo con distintas estrategias y por lo tanto requieren una planificación distinta. Y así tenemos el caso de todas las multitiendas, por ejemplo, Fashion Spark o distintas Falabella y distintas Ripley, qué sé yo. Entonces, parte un poco del diseño de una planificación estratégica es en verdad qué queremos hacer como empresa. Cuando definimos qué queremos hacer como empresa, bueno, definimos cómo podemos llegar a eso y ahí establecemos un plan de trabajo. ¿Es clave hacerlo?
yo diría que sí. Lo que sí no diría es que hay que ser a rajatabla y seguirlo rígidamente. Hay que tener mucho cuidado en que esto agrega rigideces para facilitarnos el tomar decisiones. Esa es la gracia de un plan y de una estrategia. Pero si somos muy estrechos en definirlo, muchas veces vamos a perder oportunidades reales. Y eso también hay que tener cuidado y estar súper orientado. Está bueno eso. Yo siempre me acuerdo de un dicho de Peter Thiel, cuando le preguntan sobre qué opinan sobre la planificación estratégica y plan de negocio. Y dice, en general los planes fallan siempre. Entonces, pero es mejor un mal plan que no tener ningún plan. Entonces, en ese sentido vale la pena hacer ejercicio. Y como un poco de lo que dijo José Miguel, si bien encuentro que estoy de acuerdo, hay algunas cosas que difiero. No creo que la estrategia sea un proceso sistemático para llegar a algo. Creo que los procesos y los sistemas son sirvientes a la estrategia. Entonces, ¿cómo utilizamos este concepto de estrategia, que es algo que todo el mundo sabe como, es como medio en las nubes? Está como manoseado, me encuentro, como que toda una estrategia, todo. Toda una estrategia, manoseado. Entonces, para mí la forma que me gusta verlo es la estrategia parte de un diagnóstico. Un diagnóstico del mercado, de la organización, de la industria, etc. Entonces, en el caso de un emprendimiento, muchas veces este diagnóstico es como parte de cómo se parte un emprendimiento experimental. Uno dice como, el diagnóstico es que yo creo, identifico que hay una brecha de mercado y creo que hay oportunidad para hacer este producto, para este tipo de cliente, etc. Entonces, esto es un diagnóstico que uno hace, un diagnóstico del mercado, y a partir de eso uno puede aprovechar eso, y eso es como parte de la estrategia. Y de ahí uno se pone una dirección estratégica, que es como un macro objetivo. Puede haber solamente una dirección estratégica, no puede haber más de un objetivo en ese sentido. Y eso es como el norte en que uno apunta dentro de la estrategia. Y de ahí uno tiene uno o varios lineamientos que van de cómo vamos de este diagnóstico hacia la dirección estratégica que iremos a alcanzar. Y esa es la estrategia, a fin de cuentas. Y de ahí, de la estrategia, es que se basan tácticas, operaciones, sistemas que nos permiten ir avanzando en estos lineamientos para llegar al objetivo, macro objetivo estratégico. Entonces, eso es como una forma que me gusta verlo, y un poco dejar un poco más tangible cómo generar una estrategia. Oye, yo como compartiendo como cosas prácticas que me pasaron en toda mi eterna equivocación de emprendedor, me acuerdo haber tratado de hacer como jornadas de planificación. Ya estamos más maduros, estamos más grandes, ya comportémonos como adultos y responsables de esta empresa y hagamos planificación. ¿Y qué hacía? Empezábamos a tirar objetivos, diagnósticos, ya todo eso, y definíamos un plan por cuarter, por trimestre, así, escalonado, con OKR, incluso como metodología, todas estas cuestiones. Y resulta que después partía el ciclo, las primeras 2 semanas como muy pendientes del plan y las metas, y después todo se nos olvidaba y nos volvía a comer la vorágine de la operación y los incendios. Es como un clásico que me pasaba. Entonces, también ahí dejo la pregunta abierta. O sea, ¿qué puedes hacer tú para evitar caer en eso? ¿O tienes que ser disciplinado? ¿Tienes que tener una rutina en la operación de revisar constantemente la estrategia y ver cómo va con el plan? ¿Cómo lo haces? Porque a mí me pasaba que de repente me perdía y se me olvidaba, y después me acordaba como 3 semanas después, oye, ¿en qué está la estrategia? Y veía que había hecho cualquier otra cosa. Entonces, toda esa planificación, todas esas jornadas se iban a la basura, o al final terminaba en un documento bonito, pero nunca terminaba completamente ejecutado. Eso era un poco lo que... Mike Tyson era el que decía que todos tienen un plan para enfrentarse a él, hasta que reciben el primer puñetazo en la cara. Entonces un poco eso pasa, que la jornada de planificación y el sentarse
muchas veces se construyen desde lo ideal, lo que esperamos que va a pasar, y eso nunca pasa. Entonces, sí, pues efectivamente en todas las organizaciones la operación se come la estrategia. Porque de hecho los bonos para los empleados son de corto plazo. En la estructura de respuestas de corto plazo uno está respondiendo urgencia en el corto plazo. Y por lo mismo, la jefatura es la única estructura que tiene que necesariamente dedicar una cantidad de su tiempo en el largo plazo. Y ese es el desafío que tiene una jefatura. Bloquearse, no sé, el 20% de su tiempo a decir, ¿para dónde va esto? Porque si no lo haces... Estamos yendo para allá, o hay algo en el ecosistema que nos obliga a hacer un giro. Porque si no, es muy fácil que el mismo jefe gaste ese tiempo en operación. Tiene que ser algo forzoso. Porque siempre es más tentador gastar el tiempo en operación, porque siempre hay un incendio, siempre hay una urgencia, siempre hay una demanda, siempre hay un cliente que está enojado. Entonces, claro, se siente en el corto plazo esta sensación de avance. Estamos avanzando porque estamos resolviendo todos los problemas. Pero estamos resolviendo los problemas de corto plazo y no estamos orientando a la empresa hacia largo plazo. Y ahí ocurren los desvíos. Porque simplemente nadie está prestando atención. Y el rol del jefe es prestar atención a eso, gastar un tiempo en el bosque. Sí. No, eso es súper común. Yo creo que lo he visto en todas las organizaciones en las que he estado, en las que he asesorado o me he involucrado, como que todos tratando de hacer una planificación, una jornada fuera de la ciudad y así. Sí. Una embajada de Birke, cosas así, típicas. Y al final, a la semana, todo el mundo está sumergido en la operación. Entonces, yo creo que, volviendo como lo que decía Daniel al principio, como el CEO o el gerente general, muchas veces se ve muy enfrascado en la operación, cuando llega un momento, en toda organización, empresa, emprendimiento, en que ya tiene que desprenderse de la operación, tiene que desprenderse del día a día. Y efectivamente el CEO en un emprendimiento tiene yo diría como 3 macrofunciones. Uno es conservar la cultura organizacional de la empresa. Otro es encargarse de todo lo que es como el levantamiento de capital, por ejemplo, es una startup que quiere levantar el ronda, etc. Y eso busca relacionamiento con inversionistas, etc. Y obviamente también con el directorio. Y el tercero, que es con lo que estamos hablando, que es conservar el norte. Entonces, eso es siempre ir chequeando con la gente, con su gente, y revisando todo lo que estamos haciendo. ¿Esto va alineado con la estrategia? ¿Sí o no? Si es que no está alineado con la estrategia, entonces no se hace. O veamos cómo nos vamos deshaciendo de eso en el corto plazo. Porque eso es lo que tiene que hacer, y si es que esto no sirve que el jefe de más abajo diga, ya voy a ver la estrategia, si es que el gerente no lo pesca. Tiene que ir desde el gerente. El gerente dice, si es que el gerente cuida la estrategia, los subgerentes y los jefes empiezan a pescar eso también. Entonces ahí esto es un tema de la organización. Sí. Lo otro también que me pasaba, todo viene, todas las experiencias así horrendas que uno tiene, todas las equivocaciones, estoy cubriéndola ahí sobre la mesa. Pasaba que confundía lo que era, suena súper burdo, me llega a dar vergüenza decirlo, pero confundía la operación con la estrategia. Decía, no, si esto es estratégico, es clave, ¿verdad? Y no, era un incendio, una cuestión chica, y como que en ese momento como que te agobia, y como que perdí las dimensiones de lo que es crítico. La clásica matriz de Eisenhower creo que es como crítico, importante, no me acuerdo cuál otra. Urgente e importante. Urgente, importante, y sé que la matriz de Eisenhower es un buen instrumento como para empezar a ordenarse, ¿cachai? Y ahí tip para que la busquen, porque pasa que realmente me pasaba, y yo creo que yo me farrié oportunidades muy importantes, muy buenas, por no estar mirando la estrategia. Y también me involucré en cosas que no tenían sentido. Entonces, es como, ¿quieres que tu empresa crezca y se acelere? Piensa en la estrategia, o dale vuelta a la estrategia. Es que, ojo, sí, yo creo que hay un tema, que es que la palabra estratégico está muy mal usada. Todo es estratégico en la práctica. Y es mentira. Estratégico es solo aquello que te permite obtener tu resultado o tus fines de manera directa.
Entonces, claro, muchas veces, claro, es que atender a este cliente es estratégico. No, es un cliente de repente que te está pidiendo un desarrollo de software, pero tal vez no es lo que tú querías hacer. Entonces, no es estratégico. Es importante, pero no es estratégico. Entonces, hay que establecer esa diferencia, porque si no, todo se vuelve estratégico, por lo tanto, automáticamente todo se vuelve urgente, automáticamente te empiezan a dar vuelta permanentemente. No, hay cosas que son estratégicas, hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes, y hay que establecer esas diferencias con claridad. Porque si no, al momento de tomar decisiones te vas ahogando. Es muy fácil creer que todo lo que estás haciendo es importante y tienes que hacerlo tú, pero de repente limpiar los vidrios no debería hacerlo tú, ¿cachai? Nada. O barrer. Entonces, o mandar esta fotocopia, o ir a dejar, no sé, yo trabajaba con unos emprendedores que tenían el desafío de que gastaban todo su tiempo y estaban colapsados, tenían que seguir trabajando. Y yo les decía, bueno, ¿en qué gastáis tu tiempo? No, es que tenemos que ir a la feria a comprar y nos demoramos, no sé, entre tomar el auto, estacionar, comprar, ya nos demoramos 4 horas. O sea, perdís 4 horas en algo que podría ser el ir en 10 minutos. ¿Sí? ¿Es que es importante que compremos nosotros? No, es importante comprar, no que lo hagan ustedes. Y así uno tiene que ir desmenuzando las actividades también, en qué actividades tengo que yo estar necesariamente y qué otras actividades se pueden delegar. Cuando las delegas, claro, es plata, tú estás convirtiendo el tiempo de otro en plata, o la plata en tiempo de otro. Entonces también hay que tener claridad de cómo van a afectar tus costos, pero a la larga tú deberías ir valorizando más tu hora el uso de actividades que no son estratégicas o esenciales que las tengas que hacer tú. Y ahí, como por ejemplo, ¿qué consejo darías tú, JM, para los emprendedores que nos están escuchando que son solos? Que ahí ellos claramente no van a poder delegar. Entonces la pregunta ahí, ¿qué herramientas podría ocupar alguien que emprende en solitario para poder definir estas pegas? Que claro, hay cosas que son importantes, que le pueden traer caja, pero hay otras que son estratégicas que lo van a ayudar a que su emprendimiento sea sostenible en el mediano o largo plazo. Una cosa que yo siempre recomiendo hacer a todos los emprendedores es: pon tu semana, ármate los 5 días y haz qué haces y cuánto rato le dedicas en la semana. ¿Cachai? ¿Ya? Y, moverme, juntarme con clientes, ¿cachai? Dedicar tiempo a presupuesto. Mira estas actividades con todos los intermedios que tienen, no sé, como digo, moverte. Y ve dónde están tus ineficiencias. Porque si no, porque al final te vas a dar cuenta que fácilmente el 40% del tiempo que estás gastando lo estás malgastando. Ya. Pero solo vas a poder verlo en la medida que tú vas seteando las actividades y las vas viendo, y las vas coordinando. En la medida que sea medible. Claro. Y aparte, una vez que las ves, el siguiente ejercicio que yo recomiendo hacer es: ¿cómo sería tu semana ideal? O sea, ¿cuán lejos estás, lo que estás haciendo hoy día en dedicación de tiempo está frente a lo que deberías estar haciendo en dedicación de tiempo? Y eso puede tener un montón de justificaciones. De repente no tenéis plata para contratar a una persona que haga algunas actividades y las tenéis que hacer tú. Sí. Pero ¿cuándo esas actividades desaparecen de tu cronograma que podáis ser las que entregan más valor? Que tenéis que tomar esa decisión. ¿Qué condiciones van a aparecer para que tú podáis ir sacando estas actividades que no entregan valor o les vayáis disminuyendo la carga que te dan en la semana? Porque si nunca diseñáis tu semana ideal, todas estas actividades que no te entregan valor y por lo tanto no te permiten ganar más plata van a estar ahí siempre, por lo tanto obstaculizando tu opción de ganar. Ya. Sí. Está buena esa. Sí. Complementando lo que dice José, porque yo hago el mismo ejercicio con mis clientes, pero le agrego el paso del entremedio ya. Una vez que ya identificaste como todas las cosas que haces en el día, en la semana, etcétera, cada una de estas actividades, evaluarlo. O sea, esto ayuda al bottom line, esto significa, o sea, estamos hablando de la estrategia, pero esto significa más ventas, esto significa más crecimiento para la empresa, o es algo muy anexo. Y la mayoría de las veces, no, son cosas como que, no, tengo que revisar el formulario, no, tengo que responder estos mails a X personas. Y puras cosas que no aportan a la estrategia, a la venta, al crecer el negocio. Entonces ahí hay que estar súper presente. O sea, hay que el medir las cosas que uno hace siempre es clave. O sea,
el ser consciente de cómo uno gasta el tiempo y las cosas que hace es clave para identificar eso. Y de ahí, Francisco, como un poco más respondiendo a tu pregunta adicionalmente, ya lo habíamos conversado en otro día, pero el apalancarse de freelancers, apalancarse de herramientas que existen, software, inteligencia artificial hoy en día, es como una vez que uno identifica estas cosas que con la misma matriz de Eisenhower, que dice como son cosas que son importantes, pero no necesariamente las tienes que hacer tú, entonces se puede relegar, o cosas que no son importantes, pero en la mantención, es como de la mantención de la empresa, tratar de dejarlas para alguien más. Entonces, como uno analiza el contador, uno puede externalizar un montón de cosas. O sea, hay asistentes virtuales, existe para hacer un montón de cosas. Sí. Daniel, ¿qué granito de arena nos aporta en eso? ¿Qué le recomendaría a un solopreneur? ¿Qué le recomendaría a un solopreneur? Bueno, primero que tenga esclavos de inteligencia artificial. No, en serio, tienen que tenerlo. Por ejemplo, ahora está muy en boga Open Cloud. Todavía no lo he probado, ¿no? Como que estoy esperando. Con el tema de esto de la inteligencia artificial, yo soy como medio escéptico. Como que hay mucho hype, hay mucho pseudo-influencer, como que está emergiendo y que te dice, sí, ChatGPT está muerto y ahora es esto, y como que uno de ingenuo agarra todo eso y al final te servía, no sé, uno. Entonces, como hay cosas que sí yo creo que son importantes, por ejemplo, temas de redacción. Uno pierde mucho tiempo a veces como entrampado, este tipo de herramientas te ayuda. Temas de, por ejemplo, tener plantilla. Y una de las cosas que estoy haciendo harto es como todo en plantillarlo. Todo es una plantilla. Entonces, tengo que hacer una propuesta, listo, es esto. Tengo que hacer un correo, es esto. Entonces, con eso tú vas como también estructurando y vas sacando esas cosas que te quitan tiempo para dedicarte como a lo que realmente es esencial. Ahora, lo que sí que esta es lo que pasa cuando tú estás como solo, que es como, ok, estás ahí metido en la operación sí o sí porque nadie más va a ejecutar que tú y claro. tu esclavo, que es la inteligencia artificial. Y el tema es que igual tienes que ver la estrategia. ¿Por qué? Porque pasa que hay cosas de largo plazo que sí hay que alcanzar, que sí hay que lograr, y si no las tienes, no vas a llegar muy lejos y vas a estar divagando un poco esto, ¿cachai? Incluso, no sé si ustedes han visto como esta clásica comparación de que cuando de los emprendedores que es la motivación, y en realidad los que tienen éxito son los que son disciplinados. Sí. Yo creo que eso se debe justamente a cuando tú tienes planificación, tú logras ser disciplinado. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo y sabes los pasos o el sistema que tienes que ir avanzando para llegar a ese objetivo. Entonces eso es más fácil como mantenerte como enfocado. En cambio, cuando no hay planificación, cuando no hay definiciones estratégicas, es cuando es solo motivación y es como, ya, y si no pasa nada, no importa. Y en realidad sí importa, pero va por ahí. Yo insisto, o sea, mi recomendación es hagan el ejercicio de definirse objetivos en un largo plazo. ¿Cómo quieren verse un año más? ¿Cómo quieren verse el siguiente, a finales del Q? ¿Cómo quieren verse cuántos clientes, cuántas ventas, cuántos correos enviados, cuántas reuniones sostenidas, cuántas propuestas enviadas, etcétera? Como tratar de tener como ciertos números. Cuesta, pero de repente hacer ese ejercicio ya en sí te da cierta estructura. Es como un poco el lenguaje construye la realidad, como cuando uno lo manifiesta en un documento o tira ciertas líneas escritas, como que se manifiesta, es como una cuestión media psicológica, pero como que te ayuda. Y eso yo también es una recomendación como práctica que hago. Me agarro mucho esto de cuando estás consumido por la operación y cuando no hay planificación o cuando no hay estrategia, que ahí es donde nace el micromanagement. Ahí es donde se produce este fenómeno que yo lo comenté antes, que era como estoy muy ocupado para mejorar. Es un poco eso. ¿Sí? Es como justamente falta de definiciones. Va por ahí. Claro. Una buena planificación te ayuda en el corto plazo. Tener todo ordenado sin saber dónde vas, si no tenías estrategia. Si tenías planificación y no tenías estrategia, va a ser todo muy ordenado, pero no sabéis para dónde llegáis. Sí. Si tenías buena estrategia, pero no tenías buena planificación, el día a día va a ser un caos.
pero vaya a tener una visión mucho más clara. Por eso se habla de planificación estratégica, porque necesitas las dos cosas. No solamente tenés que tener un buen día ordenado. Tener un buen día ordenado te permite darte un tiempo para poder sentarte en la oficina y decir, ¿a dónde estamos yendo? Y es a dónde estamos yendo, ¿tiene sentido o ya cambió el mundo? O sea, en algún momento Movistar era la líder en telefonía fija y te decía, nosotros somos dueños del 70 y tanto % de la telefonía fija. Esto es el 2007, creo. ¿Y a quién le importa? ¿Cachai? Si ya nadie estaba comprando telefonía fija. ¿Cachai? Pero es cuando tenéis diferencias de estrategia o de visión estratégica que empezáis a considerar valiosas cosas que ya no lo son, porque nunca te sentaste a mirar a qué iba a pasar el futuro. Claro. Oye, Daniel, yo sería cuidadoso con el lenguaje que uno ocupa sobre la AI. En 20 años, cuando tu AI Overlord te esté dando latigazos, es decir, ¿cómo que esclavo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, bueno, ya la máquina. Ya nunca lo olvidará, Daniel. Nunca lo olvidará. Bueno, igual le pido las cosas por favor y le doy las gracias. No. Le doy un besito. Muy bien. Pero ¿sabéis qué es lo que hago? Pimponeo hartas cosas como de idea y cosas así, y de repente le digo, ya, hazme una planificación con OKR, por ejemplo. OKR, para que sepan un poco, es una metodología que se desarrolló en Google y que se llama, es un acrónimo, es Objective Key Result, que básicamente es definir un objetivo, ojalá que sea medible, un objetivo clave, y luego los resultados que tú esperas tener. Y lo que se busca es como, si tú cumpliste con el objetivo en un 100%, entonces tu objetivo no era muy exigente. Y si lo cumpliste en un 20%, entonces no era un buen objetivo. ¿Verdad? Como que hay como un Pareto ahí, como un 20, llega a un 80. Y el objetivo, valga la redundancia, el objetivo de esta metodología, más que definir como así objetivos cumpláis el 100%, 80%, es el acto de definirlos y de tratar de seguirlos. ¿Cachai? Entonces, es una buena metodología y más encima es sencilla, encuentro que es bien sencilla y es bien flexible, como que eso también me gusta, como que no importa tanto el cómo llegas, pero tienes que llegar a ciertas cosas. Sí. ¿Y qué opinan sobre, especialmente en emprendimientos dinámicos, qué pasa cuando la estrategia deja de servir? En el sentido de que, algo cambió, ya sea que cambió la respuesta al cliente, o cambió la industria, cambió la legislación, etc. ¿Cómo sabemos que es un problema de la estrategia y cuándo no un problema de la operación? Entonces, ¿y cada cuánto tiempo revisamos como eso? A fin de cuentas. Es por eso que yo creo que cuando uno hace estrategia y una planificación, siempre tiene que tener en cuenta de que las cosas pueden cambiar. Y hay que tener como una noción de eso, pero esa noción de la diferencia yo creo que no es fácil, no sé qué opinan. A ver, cuando por ejemplo hay un cambio en la legislación, o lo más típico en realidad, o sea, como que tú pensabas que tu producto ayudaba a X personas y resolvía su problema y te diste cuenta que esa persona no le interesa lo que está ahí. no, hay que bancarse nomás. hay que bancarse nomás bueno, es parte también de haber, a ver, es que ahí volvemos a los errores, volvemos a la base de todo. ¿Cuáles son los errores que tienes que evitar cuando estás emprendiendo? Trata de, que era lo que lo hemos hablado varias veces, que es el tema del famoso prototipo, el famoso MVP, que la gente cree que el MVP es un prototipo y no es un prototipo. El MVP es un instrumento que te permite medir rápida y económicamente si hay interés en el mercado y disposición a pagar por tu propuesta de valor, más que por tu producto. Y la cosa es que cuando tú justamente invertí en hacer un producto, un prototipo súper acabado y todas esas cosas y vas a probarlo al mercado y el mercado dice, no, sabes que no me interesa, tu problema ahí no fue el
el ir a validarlo. El problema fue que te encerraste a hacer el producto y nunca lo validaste, o no validaste si realmente había interés para ese tipo de propuestas de valor que se entregaba a través del producto. O sea, ¿podríamos decir que antes de la estrategia va el MVP? No. Vale hipótesis. Vale hipótesis y incluso a partir de la hipótesis, de la validación de la hipótesis, podrías decir cuál podría ser tu estrategia. Cuando dije de la definición de estrategia y partir de un diagnóstico, cuando uno hace un diagnóstico, uno trata de hacerlo obviamente con la mayor certeza posible de los hechos. Pero siempre hay cosas que no son ciertas, o sea, no es que sean inciertas, sino que, o sea, son inciertas, pero probabilísticamente son esos temas. Entonces ahí hay un tema que hay que tirar hipótesis y supuestos. Entonces, cuando uno revisa la estrategia, uno vuelve a su hipótesis y su supuesto y dice como, ¿esto es cierto o no es cierto a partir de la evidencia que ha tenido en el mercado o en la industria? Y cuando deja de ser cierto y sabemos que no es cierto, entonces hay que cambiar el rumbo. Entonces eso involucra otro perfil de cliente, otra forma de abordar el producto, otra forma de vender, etcétera, etcétera. Entonces, uno siempre tiene que tener en cuenta qué cosa de lo que nosotros estamos pasando, la estrategia o lo que estamos haciendo, es un supuesto y qué cosa es certeza. Y hay veces, la gente muchas veces no tiene esa diferenciación. Asume que todo está en el mismo saco. Sí, a mí me pasaba en mis tiempos de juventud de emprendedor de hacer cualquier cosa sin ninguna conciencia ni reflexión. Era impresionante qué manera de avanzar como los caballos, así como mirando, ni siquiera era como el árbol, era como mirando para el frente y como sin como reflexionar si acaso lo que estábamos haciendo, era lo correcto. Y eso también yo creo que es un error que uno comete y es como de no es mirar la operación, es constantemente mirar la operación, pero no mirar como, ok, voy mirando el paso que voy para adelante, pero no miro para dónde me está yendo el camino. Y eso puede llevarte a un precipicio, porque no estás viendo, no estás tomando el control del rumbo, solamente vas avanzando. Si es que a veces te puedes dar una vuelta y llegas para atrás. Muchas veces da vuelta en círculo, ¿cierto? De hecho da vuelta en círculo y todas esas cosas. Entonces igual yo creo que ahí la invitación es importante a justamente pensar en estas cosas, reflexionar de repente. Es como un poco el tema de la avestruz, de tener la cabeza metida como en un hoyo, bueno, no sé si un hoyo, pero después sacarla y mirar a tu alrededor, qué pasa a tu alrededor, qué pasa con tus competidores, qué pasa con el mercado, qué pasa con tus clientes. Yo creo que muchas cosas se resuelven cuando tú hablas con tus clientes. Como que la gente yo me acuerdo de las mentorías como me dicen, ya, pero ¿cómo haces esto? Bueno, anda a hablar con tu cliente. O con tu potencial cliente, es que no me va a comprar si es que no tengo el producto. No, si te compra. Y más encima tú te mente que alinea expectativas. Dile que estás investigando. Dile que estás aprendiendo. O sea, ya, si dice que no, ok, ya no es opción. Pero hay personas que dicen, sí, ¿sabes? Hablemos 30 minutos. Listo. Entonces, eso yo creo que es importante, como entender eso, pero también definir cosas en el mediano y largo plazo, y esa es la estrategia. Y cómo llegar a ellos es la planificación. Entonces, va como de la mano, pero hay que hacerlo. Hay una típica frase de estrategia que está asociada a Alicia en el País de las Maravillas. Alicia se encontraba con el gato de Cheshire y le decía, bueno, quiero salir del bosque. Y el gato le decía, bueno, toma cualquier camino. No, porque quiero salir del bosque. Ya, pues, toma cualquier camino. Finalmente, ¿para qué es la estrategia? La estrategia te ayuda a definir cuál es el camino. Si tú no tienes claro cuál es el camino o hacia dónde quieres ir, todos los caminos te van a dar igual. Y ese es un poco el problema fundamental de muchos emprendedores, que sienten que todas las oportunidades son viables. Y lo son cuando tú no tienes definido el camino, o hacia dónde querés llegar. O sea, cuando tú te sientas y defines quién es tu cliente tipo, estás definiendo un camino
Hacia allá quiero llegar, a eso que ellos quieren venderles. Si tú no tenías esa definición y por lo tanto no tenías definida la estrategia en esa línea, te vas a sentir que tu tiempo se empieza a distribuir entre una cantidad absurda de tareas y como son tantas tareas, les dedicas poco tiempo y por lo tanto no avanzas. Al final ese es el cuento. ¿Para qué definir una estrategia? Para hacerte un marco mental que disminuya la cantidad de alternativas posibles que tienes. Porque si no lo logras definir, vas a tener infinitas alternativas. Y infinitas alternativas en limitado tiempo implica que todas tienden a cero. ¿Entiendes? Sí, es muy sencillo. Que era lo que a mí me pasaba cuando no tenía estrategia. Pues tomaba cualquier cosa que se me cruzara al frente. Sí, voy a... No. Todo es plata. Entonces al final sí, y eso también lo puedo hacer, pero ir definiendo un plan para cada tipo de proyecto implica esfuerzos de tiempo que no se pagan al final. Entonces, si tenéis infinitos de esos esfuerzos, gastáis tu tiempo solo en planificar y por lo tanto nunca ganáis plata. Al final, la estrategia y la planificación, y la planificación estratégica por consiguiente, son elige. Aprende a vivir con algunas cosas. Sí, yo creo que en la práctica lo que he visto varias veces cuando emprendimientos están enfocados o sea, tienen su producto, tienen su cliente, tienen su foco, pero de repente llega alguien y les dice, oye, me interesa lo que están haciendo, pero quiero que me haga un producto a medida para mí. Así como que, y ahí queda la cagada. Entonces ahí la mayoría dice, sí, perfecto, es más plata de lo que estoy acostumbrado, pega segura, y lo que no se dan cuenta es que se empiezan a dedicar gran parte de ese tiempo en abordar ese cliente a medida y dejan de lado el resto de los clientes. Entonces, ahí siempre no siempre, hay veces que una decisión puede ser una buena decisión, pero siempre hay que preguntarse, ¿cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Quiero crear una empresa con mis clientes que son escalables o quiero desarrollar un producto a medida que me va a dar ingreso una vez y no más? Entonces, ahí una vez que uno tiene claridad de eso, la decisión se hace más sencilla. Sí, y es lo que decía ahí Francisco, como de no venderla a cualquiera, que la caja cuando se estresa, como que tú... Ahí es cuando yo creo que ese es el momento de mayor debilidad que uno tiene frente a la estrategia. ¿Por qué? Porque tienes el problema que necesitas comer. El problema importante. Esos gustos burgueses de algunos. Sí, hay que alimentarte. Tus gastos comunes. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que tú empezás a vender lo que sea y esa cuestión es tóxica. Porque pasa que, y también, ahí también hay como una falacia, porque tú te dicen, ya te ofrezco 100, y tú estabas acostumbrado a un ticket de 10, por ejemplo, te ofrezco 100 por esta cuestión a medida, y tú decís, wow, 100, pero el problema es que como es tan a medida que tienes que inventar todos tus procesos productivos internos para ajustarte a esa, y en eso se te va un costo y al final te cuesta 80, claro. Pero esos 100, entonces... Y mientras que con los 10 te costaba 1. ¿Qué es preferible? ¿Tener 20 de 100 contra 80 o tener 9 de 10 contra 1? Yo prefiero tener los 9, pero varios 9. Bueno, quizás hay gente que tiene otra estrategia. No lo sabe. Depende de tu cliente. Si tenías un cliente, te conviene el de 100 y 80. Sí, ahí también, bueno, ahí la estrategia tiene razón. Ahí la estrategia es la que define qué tomas y qué no, pero tiene que ser algo como, no por calentura, sino por una decisión racional, como bien pensada, por así decirlo. Claro. Pero no ver yo me acuerdo, siempre discutía esto cuando nos pedían cosas a medida. Los corporativos siempre te piden cosas a medida, nosotros vendíamos corporativos, y por eso también lo odiaba un poco, porque como que querían como la cosa que ellos creían, y ahí también aprendí otra cuestión del emprendimiento, que es el cliente, son muy pocas veces cuando tiene razón en la solución que necesita, pero sabe muy bien lo que le duele, como que es un poco la frase. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú así venta consultiva y tenés una conversación con los clientes y empezás a adelantar requerimientos o veis cómo es su necesidad,
el cliente siempre te va a decir la solución que quiere o que se imagina, ¿cachai? Y muy pocas veces tienen razón con eso. Lo mejor es como indagar en el problema. Y ahí me pasaba, porque estaba la tentación con los corporativos que decían, oye, pero te pago 200, ¿cachai? No tengo medida. Y ahí también, ¿es realmente lo que les sirve esta solución que porque ellos te llegaban con las soluciones, querían a alguien que se la implementara, ¿no? Y después yo decía, no, pues no, esa no es la solución. Entonces ahí empecé a indagar con el dolor y ahí encontraba lo que le dolía. Entonces la solución que él estaba buscando era una cuestión que era un Frankenstein y en realidad lo que estaba era una cosita mucho más pequeña. Pero también significaba que el cliente te iba a pagar 10, no 200. Claro. Pero también te sirve para ahorrarte problemas futuros. Sí. Porque si tú ya cachai que no es lo que le va a servir, porque básicamente tú tienes la expertise, y es muy cierto eso que muchos clientes te llegan con la solución. Yo agradezco estar en un rubro donde el tema financiero hay tantas simetrías de información que a mí yo les pregunto así como, ¿cuáles son? No les pregunto por tus dolores, pero en otros términos como para que ellos me revelen información, pero cuando sale como la idea de la solución no tienen idea. Es como, por eso estoy acá, por eso me junté contigo, Francisco, porque quiero que me ayudes a saber cuál es la idea. Lo complicado es cuando el cliente cree saber que en inversiones... Pero bueno, ahí eso es un problema. Yo me acuerdo que una vez, Daniel, tú me trataste de ayudar con unas cuestiones y tú me preguntabas, ya, pero ¿cuál es tu dolor? Y yo te respondía como con lo que yo me imaginaba para solucionarlo. Y tú me decías, no, pero Francisco, el dolor, ¿cuál es? Y cuesta mucho, incluso uno consciente, tratar de revelar solo el dolor sin imaginarse la solución. Es un ejercicio. Uno es ingeniero, entonces, de hecho, se vuelve una trampa. Uno no ve problemas, uno quiere ver soluciones. ¿Cachai? Y es una educación que uno tiene. Entonces, todas las personas tratan de ver soluciones. Sí, y al ver soluciones no ven realmente los problemas, ¿cachai? Sino cómo ellos interpretan el problema y en cómo debería decantarse. Yo creo que uno puede tener como una chapita así de he mejorado mi venta consultiva cuando llevas al cliente a que te diga cuál es su dolor, su necesidad. Y también ahí, conectado con la planificación también viene porque tú defines un objetivo porque también tiene una necesidad detrás de eso. Entonces, tú defines un objetivo cuando tienes una necesidad, un dolor, una carencia, y el plan es cómo construyes para ir tapando esa necesidad o satisfaciéndola. Entonces, también ahí va un poco. Entonces, la pregunta yo creo que siempre, ¿qué es lo que nos duele? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿A dónde nos gustaría llegar? Y ahí empiezan a salir las cosas. Entonces al final todo esto es un tema autorreflexivo, con el ego. Yo también plantearía lo opuesto, de repente ser sobre rígido. Como ya, ok, yo debería estar vendiendo 100 millones al término del primer año que vienen de 4 clientes que son tales, ¿cachai? Y que yo voy a obtener uno en febrero, otro en mayo, otro en agosto y otro en noviembre, ¿cachai? Pero hay gente que también es así, onda, arma el plan y establece esa estrategia y es increíblemente rígida y trata de no salirse de ella, aunque a los 2 primeros meses se sale de ella y por lo tanto dice, no, esto no funciona, ¿cachai? Mejor voto el emprendimiento. Hay que tener también un cierto porcentaje de flexibilidad que te lo da el conocer el ambiente donde estáis trabajando. ¿Sí? Porque también hay que tener una cosa que es clara, que es que nunca te van a partir comprando todos al principio, tu solución no es especial, aporta algo. Y lo adicional, uno muchas veces cree que su solución es buena porque nunca se ha visto, pero eso es un riesgo de sobrevivencia, ¿no? Un survivor bias. Porque puede ser que tu solución no se haya visto porque ya se trató de hacer y le fue pésimo, ¿cachai? Entonces también bueno, no hay que cerrarse con eso también. Sí, bueno, no tengo competidores, no hay nadie que compita conmigo. Y ya no sé si es malo. Sí, no, es cuático eso. Me tocó conocer cuando yo estaba en mis tiempos de energía, hubo una empresa, yo la encontré bastante innovadora. Sí, hablemos de qué innovación. Que fue liderado por un banco de inversiones muy grande en Chile, que lo que hacía era, para que se hagan una idea, lo que es el tema de la energía, básicamente una empresa grande tiene una central que genera, no sé, las primeras 8 horas del día, tiene otra central que genera las siguientes 8, estoy haciéndolo súper burdo, tiene otra que son las últimas 8, otra que son solamente de 4 a 8 de la noche, otro que son, no sé, pues cuando hay solo lluvias, y ahí uno va mezclando
cantidad de energía generada y tú después haces el match con algún cliente que te coincida con el mix de todas estas cosas. Pero eso lo podían hacer solamente las empresas grandes, los que tenían una variedad, o sea, el cliente el generador que tenía solo solar, que te genera de 8 a 18 horas, puta, si tenía un cliente que tenía que hacer retiros en las noches, no le servía mucho. Entonces hubo una empresa que se llamaba Antuco, que ahora Antuco hace otra cosa, así de flexibles fueron, terminaron votando la idea inicial, pero que lo que hicieron fue ser una especie de, la palabra no es broker, como un integrador que lograba firmar contratos de compra con distintas tecnologías renovables, con su forma de producción, no les pedían nada particular, y ellos se encargaban de paquetizar todas las formas de generación para salir a venderla. ¿Ya? Entonces, básicamente le hacía la compra a medida al generador, no te compliques por tu curva de generación, dame lo que se llama la producción, véndeme lo que tú produces, nada más, no te preocupes. Y ellos lo que hacían era después ir a venderle a otro cliente que tenía una forma súper particular de consumir y decía, no te preocupes, porque yo te puedo vender 100% renovable porque yo aprendí a hacer esta integración. Bueno, esa idea sonó muy bonita, pero fue un fracaso. ¿Ya? Sí, o sea, lamentablemente fracasó, era bacán porque era el impulso que necesitaban las renovables, porque la renovable era como, ¿cómo yo le puedo vender a un PF, por ejemplo? Y PF tiene producción 24/7, yo siendo solar no le puedo vender en las noches. Entonces, todas las renovables se quedan atrás, y esta era una buena solución. La idea terminó siendo totalmente desechable, quebró la empresa, y como 10 años después salió otro gallo con la misma idea, no, es que no hay nadie que haga esto. Y me tocó decirle, oye, pero es que esta weá ya se intentó y fracasó. ¿Cómo que fracasó? Y tuve que contarle la historia a Antuco, que esto fue como el 2010, por ahí más o menos, 2010, 2011, y le decíamos, sorry, si esto ya se intentó, no, es que ahora va a ser distinto. Está difícil, ¿no? Si, más encima estaba metido un banco de inversiones, no era simplemente ingenieros jugando con plata de otro, no, un banco de inversiones que tú cachai que tienen comités súper rígidos, análisis de riesgo, eran los mismos que incluso financiaban otro tipo de proyectos de energía, entonces igual sabían del tema. Entonces, claro, cuando dicen así como, no, nadie me compite, cuidado. Sí, yo ahí me suscribo con Daniel, y ahí también con la estrategia va de la mano del ser flexible, porque ojo, que si quieres hacerlo, cuidado también con las sorpresas que te vaya a pillar en el camino. Sí. La idea era súper bonita, te juro, la idea era la raja. A mí siempre a mí me hace sentido como lo explicáis, así como que, oh, sí, está bueno, como que en el fondo van a buscarle clientes a los productores y ellos como que solamente se preocupan de producir, no como de vender esa producción. Claro, ideal para el productor. Sí. Evaluando el proyecto me pasa siempre, o sea, como que veo un proyecto hacia hoy en el 2026 que lo vi hace 15 años, así como que... es como el otro día evalué un proyecto que era básicamente un a dedo, o lo que hace Uber Pool. ¿Ya? Pero nadie ocupó Uber Pool, a dedo ya está medio muerto y querían hacerlo exactamente lo mismo. Es que no, se te eliminan las señales, pues por eso el survivor bias es cuático en esto. Ahora, hay algunos proyectos que a veces sí tienen opción, porque hubo cambios tecnológicos que lo permiten, pero son la minoría, diría yo. Muchos tienen una propuesta de valor errada. Entonces, nunca van a entrar bien al mercado porque finalmente no entienden el mercado. A mí me pasó hace poco, hablé con una empresa, con el founder, y me decía, oye, mis competidores están cerrando, están yéndose, estoy quedándome solo en el mercado para mí solo. Y yo le decía, eso no sé si es buena noticia. como que la estrategia de los océanos azules no funciona así. El monstruo del 2007. Sí, claro, la idea es llegar, no quedarse. Entonces y le preguntaba, bueno, ¿y hay cachado por qué han cerrado? ¿Por qué están cerrando? Sí, porque no, como que se volvieron caros para la operación y lo que estaba pagando el mercado. Y ellos como que están todavía subiendo porque habían tomado decisiones antes de ser un poco más eficientes. Entonces, eso es como un poco la explicación. Yo decía, igual, anda a averiguar, como que no. Claro. Como que algo está pasando ahí. Bueno, eso. Así es. Ya, pues. Estamos. Buena conversación. Ya. Estuvo entretenido. Estimados, muchas gracias a los que están escuchando. Por favor, suscríbanse ahí. No sé dónde están todos los botones, así que por favor denle. Si tienen alguna idea que les gustaría que nosotros conversáramos, adelante, colóquenlo en los comentarios. Nosotros sí lo estamos leyendo, por si acaso.
Y nada, eso, si tienen también una idea de alguien que le gustaría entrevistarnos, adelante, insisto con las ideas de tema, de repente nosotros tenemos discusiones, nosotros preparamos estos podcasts por si acaso, y hay veces que uno se queda corto de idea, entonces también cualquier duda, algo que estén pasando, por ahora, no sé, soy emprendedor, llevo 6 meses, tengo este problema, ¿qué me recomiendan? También feliz, podemos hacer hasta un capítulo de eso, de las vivencias personales, y al final de eso se trata Emprendiendo Sin Filtro, va a ir más allá de la academia, acá todos tenemos experiencia real haciendo negocio, y eso vamos a compartir, la parte real. Y fracasos, hartos fracasos, me encanta. Y los fracasos, sí, por supuesto, fracasos estamos llenos. Lleno. Sí. Ya estimados, hasta la próxima. Cuídense, chao. Nos vemos. Chao.